Bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 276. Padre, tu palabra. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guía siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guiada la mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oigo a ti, con filial solicitud. En tu fe, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y abrir en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada uno aquí presente, para los que nos están viendo, Padre, gracias por tu presencia, gracias por Cristo, gracias por todas tus bendiciones, Padre. Pedimos una bendición en este tiempo, Padre, en este culto, Padre. Queremos, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que también tu iglesia sea glorificada, Padre, que se puede identificar, Padre. Hay muchos conceptos, ideas falsas, Padre, pero queremos, Padre, lo verdadero. Y gracias por Cristo, porque Él es nuestro Salvador verdadero. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el 280, Bellas Palabras de Vida. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ella mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Pues bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Primera de Timoteo capítulo 3, y vamos a ver el versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios nos dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito en favor del pueblo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor. Pedimos, Padre, que nos bendigas, nos enseñas, y de verdad queremos la verdad y no algo artificial, no invenciones de hombres. Queremos tu palabra y tus cosas. Danos una pasión por eso. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues empezamos con la teoría de la Iglesia Universal, y voy a dar como un resumen de lo que vimos. Si no tienen bosquejos, están allá atrás. Pero sacamos la conclusión: no hay una sola definición entre los muchos eruditos sobre la definición de una iglesia universal. También vimos que las definiciones no obedecen la etimología de la palabra eclesía. Es decir, las definiciones si lo partes en pedacitos ni unidos, no obedecen el significado de las palabras. Porque eclesía es fuera, una asamblea que está fuera de. Ec es fuera de. Lesía es de una asamblea. Así que una iglesia universal no obedece a eso. Las definiciones no se basan en una exegesis cuidadosa de la Escritura. Para resumir eso bien facilito: no se encuentra por ningún lado de la Biblia. Ningún lado. Universal, por ningún lado. Iglesia universal, por ningún lado. No se puede sacar de la Biblia, porque no está ahí.
Las definiciones son explicaciones de conceptos ya aceptados por muchos. El problema del concepto de la Iglesia Universal es que toda la familia de Dios es esa iglesia, y eso es equivocado. La familia de Dios es una cosa y la iglesia del Señor es otra cosa. Y si estudias bien cuidadosamente las Escrituras, vas a caer a ese entendimiento. Pero la mayoría piensan que si tú crees nada más, pues eres parte de la iglesia del Señor. No. La Biblia enseña clarito ahí en Hechos que el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Si crees, bien puedes. Así que el requisito es, tienes que ser un creyente primero, parte de la familia de Dios primero, y luego bien puedes. Así que los conceptos y ideas ya son aceptados por muchas iglesias por todos lados, hasta los bautistas mismos. Y porque nosotros no compartimos con ellos de una iglesia universal, nos repudian. Y vamos a ver por qué hacen eso. Porque en toda la historia lo han hecho. Y realmente el problema es que he utilizado un método de deducción en vez de inducción. Deducción es, pues empiezas con un principio, una idea, y esto con esto, pues llegas a esto, ¿verdad? Esa es deducción. Inducción es, pues vas a las Escrituras y luego miras a todas las Escrituras y sacas el concepto. Dos cosas completamente diferentes. Pues la Iglesia Universal, pues es deducido de conceptos de hombres, no viene de la palabra de Dios. No se puede sacar de la palabra de Dios. Ni de teoría, ni de idea, ni de práctica, porque las iglesias primitivas, las primeras iglesias, estaban separados. Diferentes ciudades, con sus pastores solo. No había un solo sumo pontífice y pastor sobre todo. Pero vamos a ver el origen de todo esto. En la página 3, donde ven ahí una fotito del concilio de Nicea, pero arriba, vamos a empezar con el inicio de la idea de la Iglesia Universal. ¿De dónde salió esta idea de una Iglesia Universal? Como dije, pues no salió de los apóstoles, no está en la Biblia, así que cuando llegó a esto tomar fuerza ahí, pues la expresión de una iglesia universal o católica, es otra palabra para universal, fue la primera idea nueva que apareció después de la era del Nuevo Testamento, es decir, post-apostólica, después de los apóstoles, después de que teníamos la Biblia. Esta es la primera idea que surgió y tomó fuerza. Según el doctor Fish, este término ocurrió primero en el año 169 después de Cristo. Más de 100 años después. Y se encontró en la epístola encíclica de la iglesia de Esmirna, concerniente al martirio de su amado pastor renombrado Policarpio. Así que esa es la primera mención de la palabra universal con iglesia.
El gran historiador y teólogo alemán Adolfo von Harnack dijo: para este tiempo ya se había cumplido el canon del Nuevo Testamento. Es decir, ya teníamos la Biblia. Así que esa epístola de Esmirna no fue aceptado como palabra de Dios. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos antes de 100 después de Cristo. Para poder establecer una base histórica de la Iglesia Universal, que es una mentira, será necesario producir evidencias arqueológicas o etimológicas, es decir, estudio de las palabras y de ellas, para comprobar que esta definición de eclesía no es de origen post-apostólica. El punto es, esta idea de la Iglesia Universal es después o post-apostólica, después de los apóstoles, después de que establecieron todo, después que la Biblia fue escrita, para decir que este concepto, esta idea de una iglesia universal, tendrías que estudiar la Biblia y la historia y la arqueología para ver si eso era algo real. No, pero esto es 169 años después de Cristo. Así que, y esa es la primera mención de esa palabra. La idea de la Iglesia Universal tuvo un desarrollo gradual. Es decir, no, nada más unos cuantitos lo aceptaban, pero tomó fuerza gradualmente. ¿Por qué? Porque suena bonito. Todos estamos en la familia de Dios. No, en la familia de Dios. Si la familia de Dios es la iglesia de Dios, pues eso es lo que quieren hacer. Que son igual, pero no son. Así que el desarrollo fue gradual. En el periodo temprano de las iglesias existían y funcionaban independiente de ninguna organización formal de grupos unitarios. Es decir, cada iglesia en su lugar, con su pastor, con Cristo siendo la cabeza. El trabajo del obispo estaba confinado a una asamblea particular, pero gradualmente el obispo llegó a ser supervisor de muchas iglesias. Un abuso que fue también post-apostólica, es decir, después de los apóstoles, porque ellos no toleraron eso en su tiempo. La noción de una iglesia universal no había adquirido una forma definitiva hasta la convocación de un concilio ecuménico. Ecuménico dice, pues todos creemos lo mismo, vamos a juntarnos. El problema es, no todos creemos las mismas cosas. Por eso se ven tantas diferentes creencias hoy en día. Hay tantos bautistas como el arco iris y mucho más de todos los otros. Así que la noción de una iglesia universal no había adquirido una forma definitiva hasta la convocación de un concilio ecuménico bajo el gobernante del mundo, Constantino, el emperador romano. Los decretos de este concilio fueron endosados por la mano imperial y la iglesia así consolidada en un organismo mundial. El punto es, él tomó control como emperador y tomó control hasta de las iglesias. Todo esto pasó en el concilio de Nicea. Constantino se ve en el centro, ahí de 300 obispos presentes.
No sabemos de qué obispos eran estos, pero no eran del Señor. En su libro La vida de Constantino, Eusebio, de Cesarea, nos describe la escena. Este es su vistazo y él estaba a favor. Dice aquí, ahí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios, de Europa, Libia, es decir, África y Asia. Una sola casa de oración, como si hubiera sido ampliada por obra de Dios, cobijada a los sirios y los cilicios, fenicios, árabes, delegados de la Palestina, del Egipto, tebanos y libios, junto a los que venían de la región de Mesopotamia. Gracias. Había también un obispo persa y tampoco faltaban una cita en la asamblea. El Ponto, Galacia, Panfilia, Capodacia, Asia, Frigia, enviaron a sus obispos más distinguidos, junto a los que venían en las zonas más recónditas de Tracia, Macedonia, Acaya y el Epiro. Hasta de la misma España, uno de gran fama, Ocio de Córdoba, se sentó con miembros de la gran asamblea. El obispo de la ciudad imperial romana no pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbiterios lo representaron. Constantino es el primer príncipe de todas las edades en haber juntado semejante guirnalda, mediante el vínculo de la paz y habérsela presentado a su Salvador como ofrenda de gratitud por las victorias que había logrado sobre todos sus enemigos. El punto es, él ganó las guerras, declaró victoria y ahora sí tomó de la cristiandad también control, todo, absoluto. El ambiente político, en vez de ser guiado por el Espíritu Santo. Esto es lo que estaba pasando aquí. Vemos que el emperador, tras haber logrado la unificación y uniformidad total del imperio bajo su persona, trataba de hacer lo mismo con el cristianismo, a imagen del propio imperio. Este concilio no fue convocado por la iglesia, o las iglesias, mejor dicho, o unos de sus obispos, sino por un emperador sobre el que aún hoy recaen serias dudas en torno a lo genuino de su fe cristiana. Es decir, hay duda que realmente él era cristiano. ¿Por qué? Pues porque era adorador del solis invictus. Sol invicto. Sol es, pues, el sol. Es decir, adoraba al sol, al dios sol. Como la gente indígena por aquí todavía siguen con solis invictus también, que es el paganismo, no es el cristianismo. Así que había bastante dudas que él era cristiano, número uno. La pretensión posterior del obispo de Roma de ejercer una primicia jerarquía sobre el resto de la cristiandad tenía mucho que ver con
este deseo de uniformidad imperial. Y esto es del sitio Cristiano Primitivo. El punto aquí es, esto era un movimiento político para recoger y tomar la cristiandad y controlarla. Tener el poder del Estado y religioso. Si Dios está atrás de mí, pues no debes oponerte a mí. Ese es el punto. Y hemos visto que todos los males pasan cuando el Estado y la religión se unen. Un resumen del Concilio de Nicea. Fue convocado en el año 325 después de Cristo por Constantino. Más de 300 años después de Cristo. Imagínense. Por el emperador romano. No por un sacerdote, un pastor ni nada así. El sitio pues, era Nicea, lugar del palacio verano del emperador. No fue en una iglesia. 1800 obispos invitados. 300 asistieron. Con sus acompañantes sumaron 1800 en total. El punto es un pequeñez de obispos llegaron. Definieron la estructura y dogma principales de la iglesia de Estado. El punto es, estaban haciendo una iglesia a su imagen bajo el control del Estado. Eso no es bíblico. No tiene nada que ver. Así no lo hizo Cristo. No edificó su iglesia de esa manera. Las consecuencias del Concilio de Nicea. El emperador Constantino I y los cristianos ortodoxos, que se autonombraron, perseguían a muerte a los demás cristianos. ¿Tú no crees como nosotros? Te vamos a perseguir, te vamos a matar. Constantino les dio a los líderes de la iglesia seguridad, riqueza, honores y venganza, y sostener la fe ortodoxa fue considerado el deber más sagrado e importante del magistrado civil. El edicto de Milán, Magna Carta de Tolerancia, había confirmado para todo individuo del mundo romano el privilegio de escoger y profesar la religión que quisiera. Pero este privilegio inestimable pronto fue violentado, pues juntamente con el conocimiento de la verdad, el emperador Constantino envió las máximas de la persecución y a las sectas que desintegraron de la Iglesia Católica fueron afligidas y oprimidas en el cristianismo triunfante. Es decir, había paz por todos lados, por un decreto, pero tiraron esa ahí. Si no crees como nosotros, filo de espada. No se perdió ni un momento en excluir a los ministros y maestros de las congregaciones separadas, es decir, no tenidas por ortodoxas, de cualquier participación en las dádivas e
inmunidades otorgadas tan generosamente por el emperador a los cleros ortodoxos. Es decir, los compró. Les dio una chamba y no se puede perder eso, ¿verdad? Pero ya que los sectarios pudieran seguir existiendo pese a la sombra de la desaprobación de la realeza, y la conquista del oriente fue seguida de inmediato por un edicto anunciado su destrucción total. Después de un preámbulo lleno de pasión y reproches, Constantino prohíbe absolutamente asambleas de los herejes y confisca sus propiedades públicas para la venta o el uso de parte de la Iglesia Católica. Esto está en la historia. El decaimiento y fin del Imperio Romano, escrito por Edward Gibbon. Eso es en tomo 1, página 305. Así que es la historia. Este es el origen de la Iglesia Universal. No sabían, ¿verdad? Las siguientes sectas o grupos de cristianos fueron condenados por el emperador Constantino. Los que seguían a Pablo de Samosata en Armenia, los montanistas de Frigia, los novacianos, los seguidores de Marción, los valentianos y posiblemente los maniqueos. Muchos de estos son conocidos como bautistas, para que sepas. La meta de extirpar el nombre de estas odiosas sectas, esta es la nota del traductor, el sentido es que Constantino las tenía por odiosas en el momento, o al menos restringir su progreso. Es decir, querían restringirlos, que no avanzaran, no crecieran. Fue proseguida con vigor y efectividad. El lado del imperio y el ejército y las fuerzas estaban al lado del emperador, no las iglesias. Eso es obvio. Algunas de las directrices penales fueron copiadas de los edictos de Diocleciano, y este método era de convertir a los tenidos por hereje. Fue aplaudido por los demás obispos que habían sentido la mano de opresión y rogado por derechos humanos. El punto es, los que estaban aplaudiendo esto eran los que estaban perseguidos antes. ¿Por qué? Porque ellos eran los herejes. Todo cambió. Los herejes estaban con el emperador, con la fuerza, y los verdaderos, ¿con qué obispos de la iglesia aplauden? En el año 325 después de Cristo, la persecución, tortura y muerte de otros cristianos. Se deduce que un espíritu malicismo de venganza carnal se había adueñado de las almas de estos obispos, entre comillas. Pueden decir, hay mucha gente que dicen que son pastores, pero no actúan como pastores. Vamos a seguir. Una intolerancia fiera, egoísta y violenta ya eran presas de la gran ramera. Pues eso habla de la gran ramera de Apocalipsis. Hechizados por ella, dispuestos a derramar sangre, porque va a haber en los tiempos futuros derramamiento de sangre. Sangre que bebería ella.
extirpar el nombre de esos sectarios cristianos, usando los obispos las tácticas y los medios de Diocleciano, emperador pagano. Es decir, la práctica de la persecución, pues lo tomaron de un pagano, un emperador que perseguía a ellos mismos. Pues no inventaron algo nuevo como la Iglesia Universal, tomaron de lo viejo para perseguir. Lo que funcionaba en el pasado, lo aplicaron a los verdaderos. ¿No es este el colmo de la ironía y la venganza? Esto es la opinión del autor de ese sitio web. Ok, vamos a lo siguiente, la historia de la teoría. Así que ya vimos el origen de la teoría. Empezó con fuerza y con edictos y todo con Constantino, el primer emperador, que quería unir todo el poder del gobierno y de la religión atrás de él. La historia de la teoría, pues la idea no proviene del Nuevo Testamento, ya vimos eso. La idea existía, pero no fue bien definida. Hasta hoy en día, tú le preguntas, ¿qué es la Iglesia Universal? Es la Iglesia. No pueden definirla. Es todos los creyentes. No, eso es la familia de Dios. El Concilio de Nicea estableció la teoría como dogma de la nueva Iglesia de Estado. Ya se entiende por qué las iglesias se mantienen separadas del Estado. Porque no se puede tener dos cabezas. ¿Cristo es la cabeza o el gobierno es la cabeza? Pues de una vez las iglesias que no estuvieron de acuerdo fueron separados y perseguidas. Y hay una gran historia de eso. Si quieren, hay libros atrás del rastro de la sangre que hablan, están en rojo, y hablan de toda la historia de la persecución. Bien sangriento. La idea teológica detrás de la teoría, pues, ¿por qué llegaron los hombres a esto? Esa es la pregunta. ¿Qué base fue que les empujó a llegar a esto? Pues, la idea o la teoría es que la iglesia y el reino de Dios son lo mismo. Iglesia, eclesía y basilea, las dos palabras en el griego, son dos palabras distintas. Reino o dominio es diferente que iglesia, pero ellos lo unieron. Esto inspiró a Constantino como buen político. Conocemos de los buenos políticos, ¿verdad? Como buen político que era, a ver las posibilidades políticas en una iglesia, es decir, institución religiosa, unida para ser manejable por el Estado. Él asumió el rol del sumo pontífice. Lo mismo que tuvo cuando el paganismo era la religión oficial del imperio. Él era el sumo pontífice de la religión pagana. Y nada más lo cambió a ser el pontífice sobre la cristiandad de él. La estructura de las verdaderas iglesias no se prestaban a las ambiciones de Constantino. Por eso, perseguidas. El doctor
R.K. Maiden, antes editor de la Palabra y The Word and the Way, Palabra y el Medio, del estado de Missouri, dice lo siguiente: los conceptos y adopción de la teoría de la Iglesia Universal es la herejía madre en cuanto a la eclesiología. ¿Cómo y cuándo se originó esta teoría? El cambio de la idea de una iglesia, de las iglesias particulares y autogobernantes, es decir, se gobernaban a sí mismos, a la Iglesia Universal, tuvo su origen en uno de los errores más colosales de la historia cristiana: el de hacer equivalentes los términos eclesia y basilea, iglesia y reino. Lejos de ser idénticos, la diferencia entre iglesia y reino es tan grande que requiere de contrastarlos en vez de compararlos. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento nunca confundieron los dos términos. No lo vas a encontrar en la Biblia. La raíz de la teoría de la Iglesia Universal es la identificación de la Iglesia y el reino, haciendo los dos coincidentes, coextensivos y coterminales, es decir, son la misma cosa. La teoría de la identidad de la Iglesia y el reino y de la universalidad ahora sí, de la Iglesia nacieron juntos. Si vamos al siguiente, dice aquí el contraste entre eclesia y basilea, iglesia y reino. Las iglesias del tiempo apostólicas, las primeras iglesias, eran local, en lugares. La iglesia de Roma, la iglesia de Esmirna, la iglesia así, estaban por diferentes locales, diferentes lugares. El reino, pues, es universal. La iglesia en ese tiempo primitivo, múltiples asambleas. Es decir, había bastantes diferentes asambleas independientes. Pero con el reino, pues, nada más solo una entidad. En la iglesia primitiva tenían a Cristo como la cabeza. En el reino, pues, el rey o emperador. En el principio, entrada era por el bautismo. Tenías que bautizarte para ser miembro de una iglesia. Hechos 2, 41 y 47. Para dar referencia a eso, no lo voy a citar. El reino, pues, entrada por la salvación. ¿Ya estás entendiendo de dónde viene la Iglesia Universal? ¿Y por qué todos los salvos? Pues ahí está. En vez de que es el bautismo para entrar, es la salvación. O, como algunos lo mezclan, el bautismo con la salvación. El bautismo salva o regenera, que es errónea. Las iglesias, la duración era por una época. En el reino, pues, duración es perpetua, porque un reino sigue. Los miembros de una iglesia pueden ser excluidos. Es bíblico.
Los súbditos del reino son permanentes para siempre. Si naces ahí en ese reino, pues siempre eres de ese reino. Pero en la Biblia puede ser excluido de una iglesia. 1 Corintios 5, si necesitas referencia. Las iglesias iglesias primitivas, pues eran visibles actualmente. Es decir, hay una misión aquí que es parte de una iglesia, es visible, se puede ver. Tiene ahí una señal distinguiendo. Es local. Aquí hay miembros que se han bautizado y esta iglesia no sabemos cuánto tiempo va a tomar para hacer su propia iglesia y cuánto tiempo va a durar. Las iglesias primitivas ya no existen. Vaya y busca, ya no existen esas iglesias. Pero existen otras iglesias que nacieron de ellos. En la iglesia universal o del reino, invisiblemente, actualmente, es decir, son invisibles, no se ve. ¿Qué están haciendo? No sabemos, porque es invisible. Y etcétera, etcétera. El punto es, se puede seguir nombrando las diferencias entre lo bíblico y los conceptos de los hombres. El punto es, mezclaron las dos palabras, iglesia con reino, el reino. Y son dos palabras distintas. Como ustedes han aprendido, el alma y el espíritu no son las mismas cosas. Te hemos enseñado bíblicamente, alma es una palabra, espíritu es otra palabra. No pueden ser lo mismo, pero todo el mundo tiene la idea, el concepto que, no, pero no son la misma cosa. Lee tu Biblia, estudia. El problema es que estamos expuestos a la propaganda de Satanás, fáciles de engañar y tragamos cualquier cosa rápidamente. No indagamos sobre la verdad. Así que la idea original de la iglesia universal visible, ahora cambian de invisible a visible. ¿Es invisible o es visible? Vamos a seguir aquí. Luego se hizo necesario por la reforma que comenzó con Lutero, es decir, las protestas contra la Iglesia Católica, inventar el concepto de una iglesia universal invisible. Así que en esos tiempos los ortodoxos se llamaban una iglesia universal visible. Pero con esta separación y problemas y divisiones, ahora invisible. No sabemos quién están incluidos y quién no. Sí, son rebeldes, pero todavía son de nosotros. Hasta si tú le preguntas aquí al sacerdote, él dijera, no, los bautistas son parte de nosotros. Ecuménicos. No creemos lo mismo. Eso me acuerda que estábamos viviendo aquí en calle, ¿cuál es esta acá? Estábamos viviendo aquí en el Quinche, Quito y Sucre, y la dueña del departamento, ella es súper católica, siempre está trayendo al sacerdote, porque le da un poco así.
y estaba preguntando, porque ella estaba escuchando nuestros cultos de arriba, y estaba preguntándole sobre esas cosas. No, somos lo mismo, sí. Esa es la explicación de ellos. Sí, son rebeldes, pero son de nosotros. Es como hijo rebelde. Y un tiempo vamos a incluirlos. Esa es la idea de una iglesia universal invisible. Si son de todos los salvos, pues, ¿se puede decir quién es salvo y quién no es salvo? No. Esta es la idea que se esparció con los protestantes y ha ido metiéndose más y más entre los bautistas. La idea neotestamentaria de la iglesia no ha cambiado desde el principio. Es decir, las iglesias eran en un lugar, autogobernados por sí mismos, Cristo con la cabeza. La idea de una iglesia universal visible dañó a las iglesias del Señor por convertirlas en hermanos separados, como se dice hoy. Hermanos, son hermanos rebeldes, pero ya pronto vamos a encobijarlos. Ay de nosotros. La idea de la iglesia universal invisible daña de otro modo. Según ella, todos somos de la misma iglesia. Nada más hay una iglesia. Pues la idea es el reino, ¿verdad? Solo una entidad. Y no importan las diferencias de doctrina y práctica. Es decir, si eres cristiano, eres parte de esa iglesia, según ellos. Y no importa qué piensas o dices o haces. Eso es chistoso, ¿verdad? La tolerancia indiscriminada se convierte en virtud. Y la única actitud no permitida es intolerancia. Es decir, juzgar conforme a la doctrina bíblica. Sí, Miguel es del diablo porque no se junta y no quiere nada de ver con ellos. Ese es el punto. Porque nosotros los bautistas somos, pues la mayoría ya están unidos con ellos. Piensan lo mismo. Pero hay algunos que la pura Biblia. Y si no lo dice, no lo vamos a aceptar. Y por eso nos llaman intolerantes. Y ellos son los que tienen virtud. No, tenemos tolerancia para todos. Y todo el mundo cae para eso. Los buenos son los tolerantes que permiten cualquier cosa. Los que no vamos según lo que Dios dice, no, ellos son intolerantes. Ese es el manejo. La teoría daña a las verdaderas iglesias de dos maneras principales. Número uno, desplaza a la iglesia, la asamblea local, pone en su lugar otra entidad con características distintas. Es decir, si eres parte de la iglesia universal y nada más por ser cristiano o salvarte, eres parte de eso, ni tienes que asistir a una iglesia. Ya eres parte, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Metieron esa idea de una iglesia universal. Es invisible, así que no tengo que ir a ninguna iglesia, a ningún culto. No tengo que hacer nada, ya soy parte. ¿Cómo suena eso? Suena bien, pero bien mal. Es mal. Y la segunda cosa, abre la puerta a los abusos en dos áreas.
las herejías doctrinales y las prácticas antibíblicas. Hay tantas creencias y tantas prácticas que no se permite aquí. No tomamos alcohol, y esa es una en el pacto de la iglesia que tenemos. No tomamos alcohol. Además de eso, no trabajamos en un establecimiento que sirve alcohol o cualquier otra droga aquí que es un vicio. No participamos en eso. Pero otros lugares tienen sus fiestas y órale, vamos a bajarlos. Y es obviamente que el alcohol daña todo. Destruye familias, destruye vidas. Y están promoviendo eso las iglesias de Dios. No son de Dios. Ese es el problema. Desplaza a la iglesia verdadera y pone otro en su lugar. Así, dañado lo siguiente. El concepto del cuerpo. La Biblia enseña que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Pues eso está dañado porque es una iglesia invisible, no se ve, y el rey, si hay un rey, Él es la cabeza. La autoridad congresional. Aquí cuando se toma decisiones, ¿cómo se hace? Yo automáticamente declaro, vamos a hacer esto y ya. No soy dictador. Yo presento de parte de Dios lo que se debe hacer y ustedes, discerniendo la voluntad de Dios, toman la decisión sí o no. Si yo promuevo algo que ustedes no sienten que es del Señor, pues se para ahí y no se hace eso. Así se hacen las cosas en una iglesia verdadera, autoridad congresional. Pero en esa iglesia, ¿qué autoridad? ¿Quién hace las cosas como les da la gana? El autogobierno, es decir, que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Pues las iglesias de esa teoría de la iglesia universal no se gobiernan sí mismos. Tienen una jerarquía y un presidente por ahí, supervisores por todos lados. Aquí no. Cristo es el verdadero cabeza aquí. Él es el que manda. Tratamos de hacer lo que Él quiere, no lo que los gobernantes quieren. También el concepto del autofinanciamiento. Aquí creemos que la iglesia debe pagar por sí misma. Y cuando se coge en serio de la necesidad de eso aquí, pues ya se va a organizar a esta misión como una iglesia. Cuando aprenden y empiezan a autofinanciarse. En este momento yo estoy financiando las cosas, el edificio, electricidad, agua, y todo lo que ustedes dan, los miembros, lo que ponen de diezmo y ofrenda, está guardado ahí para el futuro. O si quieren tomar una decisión de hacer algo, un proyecto o algo así. Un nuevo proyecto era de los títeres, podría utilizar algo de los fondos con eso. Pero el punto aquí es autofinanciar. Cuando yo ya me voy y hay un pastor aquí, pues, ¿cómo va a vivir el hombre? Si él trabaja secularmente, va a ser difícil que él cuida la iglesia. El punto es, a lo mínimo tiene que haber 10 personas dando su diezmo para que haya un 100% de salario para dar al pastor.
Pero eso no cubre las luces, el agua, el arriendo del edificio y todas las otras cosas. Así que necesitas más. Y este es uno de los requisitos para que esta misión llegue a ser una iglesia. Y autorreproducción, es decir, que nosotros nos reproducimos cristiano a cristiano, ganamos a otros para Cristo. También nos reproducimos líder a líder y iglesia nace iglesia. Pero todo este concepto es dañado por una iglesia universal, invisible. ¿Por qué? No tengo que hacer nada y soy parte de esa iglesia. No, para ser parte de la iglesia del Señor, el verdadero, tú tienes que bautizarte y Dios tiene que añadirte como miembro, número 1. Número 2, hay un pastor, autoridad puesto. Número 3, nos gobernamos, autogobernamos. Nos autofinanciamos y nos autorreproducimos. Nadie de afuera nace nada para nosotros lo hacemos. No dependemos del Estado que nos ayuda con este proyecto o el otro. Hasta bíblicamente vemos que Abraham, cuando salvó a los reyes, querían darle el botín y él dijo, no, yo no quiero nada de eso. No quiero que dicen que me has enriquecido. Y el punto es, Dios es el que es Dios. Y Él provee y la iglesia del Señor debe proveer por sí mismo. No hay rifas, no hay venta de nada, no hacemos negocio comercial dentro de aquí. Si un hermano quiere hablar con el otro, eso es separado de lo que hacemos nosotros. Nunca lo has visto aquí, ¿verdad? No vendemos pasteles ni nada así para generar fondos para el pastor o el misionero. No, pero sí hay acusaciones. Tú te estás enriqueciendo del pueblo aquí del Quinche. Y no saben lo que hablan. Ok, vamos con el concepto del cuerpo, la unidad. El problema con la iglesia universal, pues ya mi tiempo se acabó. Vamos a parar aquí. Así que vamos a tocar estos conceptos en la siguiente. Vamos a parar aquí. El punto es, 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Debemos buscar la verdad en cuanto a esto. ¿Quién quiere ser? Sí, yo fui parte de iglesia tal. Y Dios te dice, eso no era mi iglesia. No, pero yo hice esto, el otro, y hice grandes obras y todo eso. En vano, eso no era mi iglesia. Tú estás ahí y reclamándole, no, pero, y él te dice, no era mi iglesia. Te equivocaste. ¿Tú quieres estar parado ahí enfrente de Dios con eso? Si no, pues busca la verdad. Ese es el punto. Buscas el verdadero iglesia del Señor. Tienes a Dios, el Espíritu Santo, para guiarte. Y ese es mi desafío. Si no eres un miembro de aquí de la misión, no eres miembro. Puede ser que eres parte de la familia de Dios, pero no eres miembro de la iglesia del Señor. Y hay privilegios, pero también hay responsabilidades de formar parte de la iglesia del Señor. Por eso se puede quitar los miembros de la membresía. ¿Por qué? Porque no vienen. Hay una que no ha venido en, ¿cuánto tiempo? ¿Año? Está por así, aquí encimita, un lado
el otro no sé. Pero no ha venido en largo tiempo y está a punto de ser removida. Pero eso es cuando Dios me dice, ya, el colmo. Ella acaba de llamar a Tami y pide oración, se llama Diana, tú las conoces, ore por ella. Pues vamos a cerrar en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Pedimos, Padre, que nos ayude a seguir la verdad, encontrarla y gozarnos en ella. Te damos gracias por Cristo, tu palabra y tu iglesia, que de verdad viene todo la verdad y se mantiene la verdad. Gracias por todo esto, es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde, que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.